Hermano, cuéntenos de su vida. Bueno, hermana, tengo un testimonio muy precioso. Me convertí hace 36 años. Apenas tenía 17 años con 9 meses. A pesar de esa corta edad, yo me había involucrado mucho en lo que es el deporte del jaripeo. Mi padre era ganadero, teníamos ganado. Entonces desde niños empezamos a montar los toros, los potros, y tuve mucha fama en ese campo. Pero Dios ya me tenía escogido desde el vientre de mi madre, porque recuerdo que cuando pasábamos tomados frente a la iglesia evangélica, lo que hacíamos era gritar o sacar el revólver y disparar al aire como para asustar a los evangélicos, ¿verdad? Porque no queríamos nada con el evangelio. Pues estábamos bien, con fama. Yo usaba un sombrero grande, tejano, botas tejanas, bien vestido, y uno cree que todo es de uno, ¿verdad? Que no necesita de Dios. Pero recuerdo un 3 de mayo, en Chiquimulía celebran el Día de la Cruz. Yo soy originario de Tacisco, y Chiquimulía pues está cerca. Y montando un potro, que la gente decía que ese potro, el dueño de ese potro tenía pacto con Satanás. El potro era muy, muy salvaje, era muy mansito aparentemente, uno lo podía tocar, acariciar y se dejaba. El problema es cuando ya uno estaba montado en él, era difícil. Lo cierto es que ese animal me golpeó, hermana. Al nomás salir del toril, el animal se encumbró y dio una vuelta de gato y me iba a caer encima. Y logré apartarme, pero con las dos patas al levantarse me golpeó. Y yo estuve 2 días y 2 noches en estado de coma. Estar uno en estado de coma es casi estar muerto. Sí. Ustedes no saben, no ve, totalmente muerto, inerte. En ese tiempo, imagínense, en nuestros pueblos, nuestras aldeas, no había un médico, un hospital a mano. A mí me llevaron a la casa y ahí me velaron 2 días y 2 noches. Mis padres hicieron gastos preparativos ya para enterrarme. Me iban a enterrar porque, bueno, 2 días y 2 noches y no resucitan, ¿no? Solo llorándome. No tuvieron la idea, pues era muy difícil traerme hasta la ciudad. Le estoy hablando de hace 36 años atrás, donde no había toda la comodidad que hoy hay. Entonces, después de que ya de 2 días y 2 noches dijeron, bueno, mejor lo enterramos así. Y por una viejecita que decía, no lo enterremos todavía. Yo le siento pulso, yo le siento que está vivo. Y recuerdo que ya entrando al tercer día, como a las 12 del día, yo volví en sí. Cuando yo abrí mis ojos, mi casa estaba llena de gente velándome. Y papá, mamá, y todo eran gritos, lloraban, gritaban y se reían. Era una felicidad que yo había vuelto. Pues no, era emocionante eso, pero a la vez yo estaba grave todavía. Ahora, lo interesante es esto, hermana, que durante esas 2 noches y 2 días de agonía, yo tuve una experiencia. Me gusta a veces recordarla por lo que Dios hizo, pero a veces también no, porque fue tan difícil. Los demonios y los ángeles pelearon mi alma. Fíjese que mientras mi agonía, cuando uno es inconverso, escucha himnos, aunque no quiera, siempre los escucha. Como que había un lugar donde los ángeles dejaban mi cuerpo, mi alma. Y cuando los ángeles me dejaban ahí, venían los demonios y me tomaban. Y cuando ya estaban para lanzarme al infierno, venían los ángeles y me rescataban de los demonios. Hermana, yo vi el infierno en mi agonía. Yo oí los lamentos y los llantos de la gente en el infierno.
cuando los demonios me llevaban, yo gritaba, pedía auxilio, porque sabía que me iban a lanzar ahí. Pero llegando, cuando estaban a punto de lanzarme al infierno, aparecían los ángeles y los demonios huían y me volvían a agarrar y me traían otra vez al lugar donde ellos, específico donde me dejaban. Pero esa fue mi larga agonía, 2 días y 2 noches. Los demonios llevándome al infierno y los ángeles rescatándome. Por 2 días y 2 noches. Un sufrimiento, una agonía terrible. Yo no quería el evangelio. Cuando pues uno es joven, uno lo que quiere es divertirse, parrandas, pecado. Entonces, pero hasta después de esa experiencia tremenda, cuando yo volví en sí, lo primero que le dije a mi madre es: madre, llámeme un pastor. Estoy grave, me voy a morir, pero quiero aceptar a Cristo. Hermana, yo decir eso, yo aceptar a Cristo, si yo era orgulloso. Y era un jovencito también. Y yo usaba revólver desde 12 años. El primer regalo que me hizo mi padre fue un revólver, una pistola 38, Smith y Wesson. Y yo la quería, la besaba, dormía con ella en el pecho, imagínense, siendo un pato, porque eran 12 años, pues, en adelante. Bueno, pero después de esa experiencia tan triste, yo le digo a mi madre: llámeme a un pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Mi madre no compartía, tenía su religión, como toda persona dice: yo soy católica. Y recuerdo que me dice: no, hijo, nosotros somos católicos, usted no puede traicionar la iglesia. Y yo le hice una pregunta: madre, ¿usted me ama? Sí, hijo, te amo. Entonces, por favor, llámeme un pastor. Hermana, yo sabía que me iba a morir, había visto el infierno. ¿Usted sabía cómo? Yo sabía, y le digo: madre, si usted me ama, llámeme un pastor. Y llamaron al pastor, y el pastor llegó con algunas personas de la iglesia. Y hay algo precioso ahí. Y el pastor no era tan grande, ojos verdes, no, era un hombre sencillo, pequeñito, pero con una unción de Dios tremenda. Qué importante es que los siervos tengan la unción del Espíritu Santo. Porque recuerdo que me dice, lo primero que me dijo cuando llegó es: joven, usted está en un momento muy peligroso. Y si usted se muere así, se va al infierno sin Dios, sin esperanza. Pero cuando él llegó, hermana, yo ya estaba perdiendo otra vez el conocimiento. Porque el dolor era intenso, que yo entraba en estado de coma. Ay, Dios, qué terrible. Cuando él llegó, yo ya no hablaba, pero todavía logré escuchar. Y recuerdo que me dijo, después que me dijo esas palabras, me dijo: si usted quiere aceptar a Jesús, levante su mano. O si no puede levantar su mano, mueva su cabeza. Porque yo ya no hablaba. Ya estaba entrando a esa situación Otra difícil. vez yéndose Otra del vez. dolor. Y con mucha dificultad, hermana, logré menear apenas mi cabeza, medio mover mi mano. Y ellos empezaron a orar por mí. Y mi oración, por primera vez, yo no sabía qué era orar, yo no sabía nada. Pero por primera vez le dije a Dios estas palabras. Se lo dije en mi mente. Vea qué cosa más linda hizo Dios. En mi mente empecé a orar: Señor, si es cierto lo que predican los pastores, si es cierto, si es verdad el evangelio, sálvame. Haz algo ahora, Señor, y yo te voy a servir. Pero yo se lo dije en mi mente. De repente, hermana, empiezo a hablar y a llorar y a gritar, llorando a gritos: Jesús, perdóname, te acepto, Jesús, sálvame. Y hermana, empecé a hablar fuerte, a gritar, después que yo ya no hablaba. Qué cosa más linda hizo Jesús ahí. Sí, qué lindo. Hizo 3 cosas en un segundo, le llamo yo. Me salvó, me transformó, me cambió y me sanó. Así. Se levantó Me sanó. del
En ese instante, aquel dolor profundo que me hacía perder el conocimiento, se acabó. Quedé sano en ese instante que yo le grité: Jesús, te acepto. Gloria a Dios. Él hizo esas 3 cosas lindas hace 36 años. Y desde ahí yo le sirvo. Solo fui 1 año miembro de la iglesia donde me doctrinaron, me formaron, me bautizaron. Al año empecé a predicar. Estoy cerrando 35 años de ministerio. Qué lindo. Y digo a los amigos que me escuchan, no hay vida más linda. No hay experiencia mejor en la vida que tener a Jesús como nuestro Salvador. La decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador es la única. No hay otra que se pueda comparar. Es la mejor decisión. Es la mejor decisión. Y dejó su arma y esas costumbres de ir al jaripeo y todo eso. Sí, mi pistola 38, bueno, ya en ese tiempo no tenía solo una, tenía un montón. Pero esa pistola que yo quería tanto la cambié por esta ametralladora. Oh, gloria a Dios. Qué linda. Hermana, qué cosa más linda. Dejé esa pistola desde que tenía 5 tiros. Y hoy tengo esta ametralladora que tiene 66 libros, que cambia, que transforma la vida de las personas. Qué lindo. Hermano, ¿y cuándo supo que el Señor lo tenía preparado para ser un pastor y encargarle sus ovejas también? Fíjese que quizá por la experiencia tan difícil que yo tuve en mi agonía, desde que ya acepté a Jesús, empecé a sentir una sed y una necesidad, un sed de buscar a Dios y una necesidad de compartir mi testimonio. Le empecé a hablar a todo el que se me ponía enfrente. Otra cosa muy linda, que yo tenía muchos enemigos. Y cuando Dios ya lo cambia a uno, todo es diferente. Yo iba a sus casas a pedirles perdón. Sí. Y ellos se quedaban impresionados. Fíjese que recuerdo que llegué a una casa donde ellos pensaban que yo a pelear iba, y cuando yo entré, todos corrieron, unos agarraron machetes, otros agarraron sus pistolas. Yo les dije: no, momento, yo no traigo nada, yo no vengo a pelear. Cristo me salvó, yo vengo a pedirles perdón. Y todos ya pues dejaron sus armas y todo, y me pasaron adelante y platicamos, y yo les compartí, les digo: quiero ser su amigo, yo ya no quiero esa vida que llevaba antes, Cristo me cambió, esto y esto pasó conmigo, y les relaté mi testimonio. Y entonces me invitaron a comer, me quedé con ellos comiendo ahí, y fueron mis grandes amigos. Pero esto hacía impacto, que la gente empezó a convertirse, porque veían el cambio en mi corazón. Vieron el cambio. Sí, hermano. Qué lindo, qué bueno. Es que el hermoso Señor lo hablar de esto. transformó de Yo esa tengo muchas manera. cosas que decir, pero por el tiempo. Pero les digo a los amigos, entreguen su corazón a Jesús. No hay vida más preciosa que vivir con el Señor en el corazón. Sí, qué lindo, qué bendición. Y de su vida sentimental, era Entonces, de novias. continuando un poquito la pregunta que usted me hacía, yo empecé a sentir esa necesidad de compartir. Y Dios empezó a hablarme por sueños. Me soñaba predicándole a multitudes. Me soñaba orando por los enfermos. Entonces empecé a entender que Dios me estaba llamando. Después de 1 año, la iglesia donde yo pastoreaba, donde yo era miembro, me mandó a un instituto bíblico a estudiar mi primer año en teología. Y de ahí ya me mandaron a abrir un lugar que está por Sanarate, entre la montaña, que tenía que caminar casi todo un día entre la montaña para llegar ahí, hermana, hace 35 años. Y ahí fundamos la iglesia, y hemos fundado bastantes iglesias. Hemos visto cientos de personas entregarse al Señor. Mi ministerio no solamente es pastoral, realizo campañas al aire libre en el país y fuera del país, y ha sido una bendición. Cientos de personas ser sanadas, endemoniados ser liberados, endemoniados que usted sabe que ahí la ciencia, la medicina no puede hacer nada. Personas que estaban poseídas, ya no había remedio, han sido libres, ahora son personas normales, sanas. Bueno,
¿cuánto podríamos hablarle del poder del Señor? Así fue el inicio de mi ministerio. Así fue el inicio de su ministerio. Amén. De una vez a llenarse del Señor todos los días. Amén. Y usted no trabajaba, no tenía trabajo secularmente. Sí, antes de conocer al Señor. Sí, hermana, nosotros éramos ganaderos. Mi padre tenía tal vez no una finca grande, pero sí ordeñábamos, vivíamos de eso, ordeñábamos 40, 50 vacas y producíamos queso, crema y bueno, teníamos una entrada muy bonita en ese tiempo, tener unos 40, 50 vacas, sacar un montón de queso, era una bendición. Entonces nosotros teníamos una vida económica bien, Sí. ¿verdad? Entonces todo eso se quedó porque Dios me llamó y me dediqué completamente al ministerio. Ahora, ¿qué nos cuenta de su vida sentimental? Fíjese que a los 22 años yo ya estaba en el ministerio porque inicié el ministerio a los 18 cumplidos, andando en 19. Y a los 22 años conocí a la persona que hoy es mi esposa. Y nos casamos el 24 de noviembre del 79. Ya cerramos 31 años y entramos a 32 de casados. Dios nos regaló 3 hijos, un varoncito y 2 mujercitas, que por cierto la última ya se casó también, ya son casados. Estamos solos, le servimos al Señor. Mi esposa también tiene un ministerio muy lindo, trabaja entre las pastoras y Dios la usa tremendamente. Y bueno, es una bendición, hermana, poder llegar ya casi a 32 años con un hogar sólido, con un matrimonio firme y poder ser ejemplo de los que nos rodean. Cuando yo era soltero, aún ya en los caminos de Dios, y yo le pregunté a mi amigo, ¿qué tal el matrimonio? Porque él ya era casado. Y le digo, fíjate que quiero casarme. ¿Qué tal? ¿Cómo es ser uno casado? Y él me contesta, menos raro, me dice, ni lo pensés. Oh, ser casado es ser un infeliz. Bueno, yo me quedé sorprendido. En ese momento quizás no lo entendí todo. Hoy entiendo que este muchacho tenía un hogar infeliz, pues, un hogar donde vivían tal vez como perros y gatos, una violencia intrafamiliar seria, ¿verdad? Porque estaba tan decepcionado que me contestó así, ¿verdad? Pero si a mí me preguntan, usted o cualquier persona, ¿qué tal la familia? ¿Qué tal el matrimonio? Yo les digo, ser casado es lindo. Es una felicidad, hermana, tener un hogar, tener hijos. Ya tengo nietos, tengo 3 nietos y es lindo. Cuando uno teme a Dios y busca hacer la voluntad de Dios, el hogar es lindo. Amén. Cuando el Señor reina en ese hogar. Así es. ¿Qué consejo le da usted para tener un matrimonio de éxito como el suyo a los hermanos? Amén. Interesante la pregunta. A todos los amigos, hermanos que nos escuchan. Hace unos días compartía un tema en un matrimonio y yo hablaba de 6 factores, hay muchos, pero hablaba de 6 factores importantes para la felicidad conyugal. Y el primero es que los cónyuges conozcan a Jesús como su Salvador personal. Ese es el primero, de ahí dependemos. Porque si los cónyuges conocen a Jesús, van a hablar el mismo idioma. Amén, van a ir al mismo lugar. Entonces, por eso es que Dios dice que una persona cristiana no se una con alguien que no es cristiano, porque si no alguien jala para la cantina, para la discoteca, mientras que el otro jala para la iglesia, ¿no? Pero cuando los dos conocen a Jesús, entonces es diferente. Entonces ese es el primer factor, que la pareja conozca a Jesús. El segundo factor es que la pareja se ame con un amor sincero, que ese amor permanezca. Recuerde usted que los griegos dividían el amor en varias facetas, el amor eros, el amor filos y el amor ágape. Entonces esos amores deben existir, pero sobre todo el amor ágape, el amor puro. Y otro factor importante es la comprensión mutua, tratar de buscar esa comprensión. Se dice que cuando uno es fuego, el otro sea agua.
no pelear, sino que dialogar los asuntos, ¿verdad? Buscar el mejor momento. Y también que la pareja, cada quien cumpla con su responsabilidad que le compete. Porque si uno de los dos cumple, pero el otro no, hay un desbalance. Pero si los dos se esfuerzan por tomar su papel que Dios le ha puesto, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, pero la mujer es ayuda idónea del hombre. Si ambos entienden ese papel y lo hacen, su hogar va a ser feliz. Pero también que la pareja permanezca todos los días de su vida en el temor a Dios. Si hay temor a Dios, hermana, no va a haber traición. Como se dice vulgarmente, si hay temor a Dios, no se quema el rancho. Entonces, qué precioso es cuando hay temor a Dios, porque el cónyuge le tiene confianza a su pareja. Por lo menos, yo viajo a Estados Unidos, mi esposa también. En una ocasión alguien le quiso hacer una broma a mi esposa y le dice, ¿y usted no tiene pena que su esposo pueda quedarse por allá y tomar otra persona allá y dejarla a usted? Y mi esposa le dice, no, yo sé quién es mi esposo. Es un hombre de Dios, es un hombre temeroso de Dios. Y yo digo lo mismo de ella. Si alguien me dijera a mí, mire, no tiene pena que cuando ella se va, yo sé quién es mi esposa. Una mujer de Dios, muy recta, muy temerosa. Entonces, cuando esto hay, hermana, esa es la base para la felicidad en el matrimonio. Así que, amigos, hermanos que me escuchan, practiquen estos factores y serán felices. El matrimonio es lindo, el hogar es precioso. El Señor lo usa mucho con el ministerio de evangelista, ¿verdad? Desde el principio sí, hermana, se levantó de la cama a compartir y evangelizar. Toda la vida ha sido mi ministerio pastoral y evangelista. Y luego pastoral también. ¿Usted ha estado pastoreando diferentes iglesias? ¿Se ha mudado? Fíjese, hermana, que en el principio de mi ministerio fundé iglesias. ¿Cómo lo hacía? Iba a hacer una campaña donde no había iglesia. Con las personas que aceptaran, fueran 10, fueran 20 o nadie, yo me quedaba en ese lugar y empezaba a trabajar casa por casa. Alquilaba a veces un cuarto y ahí empezaba a predicar. O a veces una galera. Y cuando ya tenía un bonito grupo de hermanos, entonces pedía a la misión un pastor. Y ya dejábamos un pastor con ese grupo. Y así ha sido mi ministerio tipo misionero. Fundé varias iglesias. Apenas hace unos, le diré, unos tal vez 28 años, ya fundé una iglesia y me quedé en ella casi 15 años. Luego voy para 15 años, hace que vine aquí a la ciudad y tomé donde estoy pastoreando hoy. Pero esta iglesia es misionera. Abrimos diferentes obras, hemos abierto bastantes iglesias y luego les ponemos pastor. Hacemos cuentas que tenemos aproximadamente unas 12 iglesias, hijas de la iglesia que tengo. De la iglesia sí, que está. Sí. Así lindo. Que, pues, es así una bendición. Qué el ministerio lindo. es lindo. ¿Y cómo está la iglesia? Muy preciosa. Bendecida, hermano. ¿Qué servicios tiene? ¿Cada cuánto se reúne? Tenemos servicio los martes a las 7:30 de la noche, que es el culto que le llamamos nosotros Fraternidad de Varones, a todos los hermanos casados ¿qué le diré? De 20 años en adelante, ya están casados. Luego, el día miércoles tenemos servicio de damas, pero lo tenemos de las 9 de la mañana a las 11, porque probamos en la noche y no nos funcionaba, en la tarde tampoco porque los niños ya están en casa, pero viera qué bien nos funciona ahora que es en la mañana, porque todos los niños están en los colegios y las mamás pueden ir y es un culto muy bendecido. Luego los jueves tenemos escuela de liderazgo, de las 7 en punto para las 9:30 de la noche es escuela de liderazgo. Los viernes tenemos grupos familiares. Estamos regados en todas las colonias con grupos familiares. El día sábado es el culto de los jóvenes, le llamamos embajadores de Cristo.
empieza a las 6 de la tarde para las 8:30 de la noche. Digo, cuando hay una bendición especial, pues dejamos que el Espíritu Santo ministre. El día domingo a las 8 de la mañana para las 11 tenemos el servicio de escuela dominical, que es muy bendecido. Y a las 4 de la tarde para las 6:30 tenemos el culto evangelístico. Estamos bien cargados. Qué lindo, qué bendición. Se nos va el tiempo y nos ha llenado de mucha bendición su testimonio. Amén. Díganos, ¿qué quiere usted compartir con la audiencia como despedida? Muy bien. Siento en mi corazón hacer esto, hermano. Siento en mi corazón que hay personas que nos están viendo y que ahora mismo están pasando alguna enfermedad difícil, alguna prueba muy seria. Pero usted sabe que las situaciones que vivimos hoy en la violencia tan difícil. Y antes de terminar, yo quisiera hacer una oración. Hacer una oración para que Dios extienda su mano y sane a los enfermos. Para que Dios sea glorificado en la vida de las personas que nos escuchan. Hermano, amigo, ahí donde usted está, tal vez lo han desahuciado, le dijeron que no tiene remedio. Hace unos pocos días, una hermana en la iglesia tenía un cáncer. El médico le dijo que el 80% de su matriz estaba con cáncer. Y no le quisieron ya operarla porque dijeron que era muy tarde, que ya era muy tarde. Entonces, oramos por ella, le ministramos, le ungimos con aceite. Hermana, ella tenía un estómago bien duro, bien grande, y un dolor tremendo. Y en el momento que Dios la sanó, su estómago milagrosamente desapareció, ese gran estómago. Y bueno, acaba de dar su testimonio y eso ha sido precioso. Ya vino al INCAN, cancerología, y le volvieron a tomar los exámenes y para gloria de Dios está sana. Entonces, yo quiero orar, amigo. Yo quiero orar, hermano. Sí, amado Señor, gracias, te damos gracias por el honor, el privilegio, Señor, que nos das de estar acá. Padre. Queremos suplicarte por las necesidades de todos los televidentes. Padre, ahí donde está mi hermano, mi amigo, en ese lecho del dolor, en esa cama quizá desahuciado, triste, pensando solo en la muerte. Señor, extiende tu mano. En el nombre de Jesús, sánalo, Padre. En el nombre de Jesús ordeno que toda enfermedad salga ahora de esos cuerpos. Mira, Señor, ese cáncer, esa diabetes, Señor, esa matriz cancerosa, esos ovarios, Señor, esos riñones que ya nos sirven, esos riñones destruidos, hoy cámbialos, Señor. Cualquiera que sea la enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno que sueltes ese cuerpo ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo entre de su cabeza a los pies, se empiece a sentir ese fuego que le quema. En el nombre de Jesús, reciba su sanidad, reciba su milagro. En el poderoso nombre de Jesucristo, ordenamos que esa enfermedad suelte ese cuerpo y quede sano y quede libre para la gloria de Dios. Señor, esas vidas también que son atormentadas por influencias demoníacas, por demonios que influencian esas vidas, ahora mismo ordenamos en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo se vaya fuera, fuera en el nombre de Jesús. Que el poder de la sangre de Cristo fluya en todo su ser. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias porque lo haces. Bendito sea tu nombre. Levanta tus manos ahí donde estás. Dale gracias a Dios. Dios está ahí a tu lado. Aleluya. Es un momento especial para recibir tu milagro. Cree, dice el Señor, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice el Señor que nada, dice su palabra, nada hay imposible para Dios. Que Dios te bendiga. Recibe por la fe ese milagro que tanto anhelabas. Amén.